Sí, perfecto, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Si es la primera vez que vienes, siéntete también en casa. Y hemos tenido un poquito de adoración, de reconocimiento de Dios en algunas canciones. Y ahora pues queríamos meditar en la palabra, en la Biblia. Y luego tendremos también un poquito más de adoración y unos anuncios finales. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por poder aprender de tu palabra y te pedimos que tú abras los corazones, penetre tu mensaje en cada uno, en las mentes, en las vidas, Señor, para ponerlas por práctica, Señor, para aplicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora necesitaría... Aquí está. Sí, total. Sí, pero había otra diapositiva antes, ¿no? Faltan las anteriores. Vale. Aquí. Muy bien. Pues estamos en una... Sí, se van acomodando. Muy bien, me va pasando solo. Madre mía. Bien, a ver. Ahí. Muy bien, comienzo. Estamos en una serie que se llama Conquista. ¿Por qué? Porque es cierto que como iglesia ha habido un avivamiento en los corazones, en la búsqueda de Dios, en querer más, y ahora se multiplican las cosas del reino de Dios. Se ora de forma espontánea por sanidad, vemos milagros, más personas vienen a conocer de Dios, sentimos nuevos llamados que Dios abre puertas. Y para este tema pues queríamos hablar de conquista. Lo puedes tomar en cualquier área de tu vida, ¿verdad? Algo que digas en una relación que tienes que alcanzar una nueva realidad de Dios, o en el trabajo, o quizás algo del propio carácter, quizás la pereza, quizás la desidia, quizás la ira, no lo sé. Y hay muchas conquistas en nuestra vida y lo bonito es poderlas ir superando. Hay un matemático que llegó a decir que todo lo que ahora es fácil, esta la puedes apuntar, todo lo que ahora es fácil, un día fue difícil. Ahora caminamos, los que tenemos la posibilidad de caminar, y parece fácil, pero díselo a un bebé de 9 meses. Todo lo que ahora es fácil, un día fue difícil. Y quizás eso que dice, tu relación con tu padre, tu carácter, en tu empresa, es todo muy complicado. Tranquilo, únete a las filas de Dios y Dios va a hacerlo todo. Entonces tómalo como conquista, pero también paralelamente piensa en la conquista como iglesia de que extendemos el reino de Dios. Entonces, la semana pasada estábamos hablando, porque exploramos el libro de Josué, de esa conquista cuando se llega a la tierra prometida, y hablábamos del enfoque de Dios, cuál era el enfoque de Dios, cómo llega ese príncipe de batalla y se pone delante de Josué y Josué dice, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y dice el varón de batalla, dice, no, ni de los vuestros ni de los enemigos. Él era una teofanía, era el mismo Jesús que se estaba presentando. Por eso Josué dice, si no es de los enemigos y no es de los nuestros, Josué entendió que ese varón de Dios era el de los buenos, era Jesús. Y que el mismo Josué se tenía que rendir a él. Josué pensaba que como que era del equipo de los buenos, pero tenía todavía que rendirse en adoración a él. Cuando se rinde en adoración, el príncipe no le dice levántate porque soy un ángel, no era un ángel, sino que era una teofanía, una imagen de Dios. Y entonces ahí Josué se ha preparado enfocándose en Dios para ir hacia adelante. En los grupos de vida lo hemos explorado abiertamente. Luego,
hoy queremos hablar de los recursos de Dios. Y te hablaré de 3 recursos para la batalla. Y en esos recursos de Dios encontramos pues, a un personaje que va a ser un buen recurso para la conquista, que va a ser Rahab. Pero primero vamos a mostraros un pequeño mapa, simplemente para que te sitúes. La tierra prometida es esta banda de aquí, el Jordán cruza así, y el pueblo de Israel viene por el este y va hacia el oeste y cruza en Gilgal, es el primer asentamiento, y va a operar contra Jericó. ¿Sí? Va a ser su primera conquista. Y luego va a haber pues, una campaña hacia el sur, otra hacia el norte, etcétera, etcétera. Pero fíjate de dónde viene y cómo cruza. Hay unas 3 tribus que se van a quedar aquí, 2 tribus y media, pero está mejor ir hasta el final, ¿verdad? En la batalla de Dios. Entonces vamos a leer 5 diapositivas de escritura que corresponde al capítulo 6 del libro de Josué. ¿De acuerdo? Dice, ahora Jericó estaba cerrada, es decir, tenemos una ciudad amurallada, puertas cerradas. ¿Por qué? Porque les había llegado al oído de que este pueblo había cruzado el Jordán con un milagro. Las aguas se detuvieron arriba cuando era tiempo de helada. Esto era imposible, ese Dios es fuerte. Y además era un pueblo muy numeroso. Y Jericó se cerró, y dice, aquí a resistir. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, tú fíjate que en todo momento Dios va a acompañar en la batalla. Este es un punto de, más que en la batalla, en la conquista, vamos a decirlo, porque finalmente no hay batalla. Dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Estas son las instrucciones de Dios. Tienes un pueblo grande, tienes un pueblo aguerrido, tienes un pueblo que de alguna manera tiene su armamento, está preparado, pero las instrucciones de Dios son muy originales. No parecen como las instrucciones de este mundo. Y quería hacer un dibujo para que te pusieras en situación. Imagina que este rectángulo representa la ciudad de Jericó, amurallada. Se dice que es una ciudad del 9000 antes de Cristo. Se dice que Jericó es la ciudad más antigua de la tierra. Se dice que tenía unos muros de 2 a 7 metros de ancho, que eran muy altos, que incluso no eran muros que subían verticales directamente, sino que delante habían como unas bajadas de tierra y fango ahí bien presionado para que ninguna estructura, como para entendernos en el siglo XXI, como un andamio, para una estructura que se le acercara a la muralla y pudieran combatir por arriba. Estaban muy bien preparados. Tenían fosas para que no se hicieran túneles, inexpugnable inicialmente. Pero Dios dice, mira, primero pon a todos los guerreros. Luego pon a 7 sacerdotes con cuernos de carnero. Es lo que se llama el shofar. Es ese cuerno
que no es un instrumento musical, aunque se puede utilizar, porque emite simplemente tonos diferentes y no puede reproducir una melodía. El cuerno de carnero pues, se trabajaba, se cocía, se doblaba y luego podía emitir diferentes sonidos. Y entonces se utilizaba para la batalla o para indicar algunas aclaraciones para el pueblo. Pues dice que vayan 7 sacerdotes con estos cuernos. Después, el arca de Dios. Y después el resto del pueblo, la retaguardia. ¿Cómo van a atacar? Bueno, imagínate, salen de Gilgal, se acercan a la muralla de Jericó, dan, pongamos el lunes, el primer día, para poner contexto, dan una vuelta y se vuelven a ir. No sé si te pones en situación, pero si un guerrero de Jericó se lo mira eso por la almena, uy, vienen, que vienen, mucha gente, mucha gente. Pasan en silencio y se van. Uf, menos mal, parece que no les gusta esta ciudad, ¿verdad? Y al día siguiente, otra vuelta, y se van. Es un poco extraño, ¿no? Y al día siguiente, pongamos en nuestro calendario, sería el miércoles, ¿no? Otra vuelta y se van. ¿Qué pensaría el rey de Jericó? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo muy raro? Y tú dices, Señor, pero ¿cómo voy a hablarle al jefe de ti en este momento que no tiene ni pies ni cabeza y haga esto? ¿Cómo voy a llamar a esta persona si esto es ilógico? ¿Cómo lo lógico es que yo actuara así y ahora tengo que cambiar y actuar de la otra manera tan diferente? ¿Cómo voy a ir de viaje a no sé dónde cuando esto es todo lo contrario? Porque escuchaste al Espíritu. Y porque el Espíritu no hace las cosas de este mundo, lo hace diferente. Y Josué escuchó al Espíritu. El cuarto día, jueves. El quinto. Ya estamos en viernes. El sábado. Ya tenemos vueltas. ¿Cómo estaría el pueblo? Y dice, porque hasta ahora solo parece una teoría, solo Dios se lo dice a Josué, dice, el último día, dad 7 vueltas. Por tanto, ¿cuántos sumarán? 13. 6 que han hecho más 7. Y esta vez llegará un momento que yo diré al pueblo, porque hasta ahora lo ha hecho todo en silencio. Dice, ahora dirá al pueblo, gritad. Shofar. Y en ese momento, las murallas de Jericó caerán. Y cada uno donde esté del pueblo entrará rectamente porque se ha abierto la ciudad para el pueblo de Dios. Tan solo se mantendrá una casa en la muralla de pie, que es la casa de Rahab, una mujer que era de condición dudosa, de un trabajo obsceno, era ramera, pero cuando llegaron tiempo atrás, meses atrás, 2 soteadores, lo recogió porque sabía que el pueblo de Dios tiene prioridad a esa ciudad y a esa tierra cananea. No quería más vivir las cosas de este mundo, tenía un corazón para Dios. Independientemente de ser mujer, independientemente de su profesión, tenía un corazón para Dios. Y Dios le mantuvo ahí. Pero fíjate, he puesto el título arriba, Instrucciones de Dios. Instrucciones de Dios que le dice a Josué. Pero Josué ahora, tú imagínate, ¿cómo se lo digo esto a los guerreros? ¿Cómo se lo digo esto al pueblo? Pero si Moisés hacía cosas muy alucinantes, ¿por qué ahora me toca hacer esto?
Si hacía milagros que levantaba la vara y ¿por qué no levantó la vara y cae y ya está? ¿Por qué tengo que meterlos en unas vueltas? Porque está trabajando la confianza del pueblo con Josué, que es el siervo de Dios. Y continúa el texto diciendo, y ahora viene la obediencia de Josué. Josué lo que hace ahora es decírselo al pueblo, el plan. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto del Señor les seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca. Y mientras las bocinas sonaban continuamente, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y fíjate en la confianza del pueblo. El día que tocaba se llevó a cabo. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esa manera hicieron durante 6 días. Y al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Fíjate que casi la historia se repite 3 veces, pero una es cómo recibe Josué el mensaje, otra es cómo Josué lo imparte al pueblo, y tercero, cómo el pueblo lo lleva a cabo. Y así se realiza la conquista. Y dice, y será la ciudad anatema del Señor, es decir, no queremos esto de ahí. Puede haber pues tantos virus y tantas plagas y hay tantos ídolos y tantas cosas. Dice, sea anatema, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa de ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, no solo es liberada Rahab, también su parentela, su descendencia. Bueno, su parentela. No parece que tuviera descendencia. Y dice, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Hay quien dice que hubo en ese momento un terremoto, hay quien dice que el milagro de Dios sin terremotos, pero a fin de cuentas se derrumbó. No importa, se hizo en el momento que Dios dijo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y la última, mas Josué dijo, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, aquellos 2 que habían ido, entrad en casa de la mujer, porque la conocen, ¿no? Ramera, y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron, sacaron a Rahab, sacaron a su padre, sacaron a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro, los utensilios de bronce y de oro y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella
entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Se han hecho multitud de investigaciones para encontrar la ubicación de Jericó y no se ponen de acuerdo, porque fue una ciudad que no fue reconstruida, que no se ha mantenido hasta el día de hoy. Estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué el nombre del Señor estaba con Josué? Porque se atrevió a escuchar a Dios y obedecerle. Y en cualquier conquista te voy a mostrar, simplemente voy a compartir contigo 3 recursos que Dios da en este texto. Y aquí he puesto una imagen que no es muy siglo XXI, pero que ayuda un poco a tener la idea. ¿De acuerdo? Los guerreros delante, los 7 sacerdotes con los shofars, el arca y detrás el pueblo y las murallas. El primero de todos que te quiero comentar es Josué, como líder, como siervo de Dios, y es el recurso que Dios usa. Dios lo podía haber hecho esto de otras maneras, pero Dios utiliza a Josué. Y Josué se presenta como una persona obediente a las estrategias insólitas de Dios. Es muy raro cuando estás con una persona que te está diciendo que le duele la pierna y tú dices: perdona, soy cristiano, ¿puedo orar por tu pierna para que Dios te sane ahora? Eso es raro para una persona que no conoce de Dios. Pero cuando tú vienes conociendo a Dios, es normal. Es mejor eso. Permíteme explorar un poco al personaje Josué. Josué fue llamado por Moisés para ayudarle. El primero de los casos de las encomiendas no fue muy agradable. Fue: baja a pelearte con los amalecitas, porque Moisés se quedaba en la montaña con los brazos levantados, tenía a Hur bajo un brazo, tenía a Aarón bajo el otro y le iban sosteniendo para que no se le cansaran los brazos, y mientras levantaba los brazos, abajo en la tierra Josué peleaba con el ejército y avanzaba contra los amalecitas. Pero cuando cansado Moisés bajaba un poco los brazos, los amalecitas. Entonces Josué empezó sirviendo a Dios en la batalla. Luego, por ejemplo, otra de las situaciones que vemos a Josué, como es uno de esos 12 que son enviados a ver la tierra prometida, y cuando vuelven da un informe de: esa es la tierra para Dios. Ve las cosas según Dios y ve leche y miel por alcanzar, y no ve como los otros 10 que las murallas de las ciudades son inexpugnables y que son pueblos crueles y volvamos a Egipto. Es decir, tenía una visión y él estaba sirviendo a Dios. También en esta conquista sin batalla de Jericó. Fíjate que Josué no es mencionado en ningún momento en la palabra por un gran talento. No era un gran músico, no era un gran rey, no era sabio como Salomón o el gran profeta. Solo tenía una habilidad. Hubo un momento en Josué 24 y él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, él no tenía nada, pero en él había una decisión de servir a Dios. ¿Sabes qué dice Jueces capítulo 2 cuando entierran a Josué? Dice que en los tiempos de Josué el pueblo sirvió a Dios. Es decir, una persona que inspiraba hacia el servicio. ¿Y sabes cómo Dios lo nombra en ese mismo capítulo? Josué, el siervo de Dios. No tenía grandes talentos, era una persona quizás pusilánime, tenían que decirle: esfuérzate y sé valiente, pero era un corazón con el siervo de Dios. Y hoy en día, ¿quiénes son los siervos de Dios? Siervos de Dios son las personas, lógicamente, que sirven a Dios con sus talentos,
con sus capacidades, con su vida, con sus recursos. Siervos de Dios son aquellos que deciden cuidar de otras personas, líderes de grupo de vida, que están pendientes, que están orando, que están al cuidado. Siervos de Dios son pastores, apóstoles, líderes de iglesia. Por tanto, cuando se habla de siervo de Dios también es contemporáneo. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Le está diciendo que levante a personas para cuidar de otros, y el mismo Timoteo tiene sus dudas. Y Pablo le dice, porque el siervo de Dios, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, está utilizando los mismos términos de los siervos de Dios. Tú tienes que ver quiénes son amables, quiénes son sufridos, quiénes son aptos para enseñar, etcétera, etcétera, quienes aprenden fácilmente, y con esas personas puedes trabajar, porque son siervos de Dios. Y los siervos de Dios, si me permites el titular que le pondría, son aquellos que están dispuestos a escuchar al Espíritu Santo y a ir con eso hacia adelante y no tener tanto en cuenta, pues si nunca se ha hecho así, si en otras iglesias no se hace así, si es que en mi iglesia se hacía diferente, ¿por qué se hace así? Y porque los siervos de Dios tienen la visión de Dios. Nosotros decimos que nosotros como iglesia no vamos en taxi. Lo siento por los taxistas, ¿vale? Es simplemente una... Aquí luego voy a tener un problema. No vamos en taxi. Porque el taxi, cuando te subes al taxi, dice, lléveme a la calle tal y tal donde me interesa. Y te lleva y te deja en la puerta. Ay, no, espere, que un amigo, ahora recójame. Y te lleva hasta allí. Y la iglesia no está para escuchar la opinión de, pues que en mi iglesia se hacían cultos de esta manera, se invitaba a tal predicador de no sé qué. Vale, pues vamos a hacer lo que tú dices. Porque entonces aquí todo el mundo, ¿a dónde iría, no? El taxi, pues a todos los rincones. Nosotros no funcionamos como un taxi, funcionamos como un autobús. Es decir, en el frontal ya dice a dónde vamos. Y si te subes, vamos. Y sumamos hacia adelante. Y ese es el destino. Y si te pilla un poco de lejos de casa, pues disfruta el viaje. Pero luego pues tendrás que caminar un poco más para ir a tu casa y luego volver. Pero el destino está claro. Y por eso invito a todos los que estáis sirviendo en los grupos de vida, en los ministerios, sirviendo a personas o incluso padres con vuestros hijos o con vuestras familias, que escuchéis al Espíritu Santo, que paséis tiempo con Él. Que no utilicemos las voces de este mundo. Bueno, es que esto ya se sabe, es que somos humanos. Porque Dios luego hace que se pegue Dios a Josué y Josué a Dios. Hay un segundo punto que te quería transmitir como recurso, que esto Dios no lo hace solo con Josué, lo hace con el pueblo. ¿Por qué no fue Josué solo y dio las vueltas y cayó la muralla? Sería más o menos, ¿no? Y luego, vale, ya están, chicos, podéis venir, ya no hay murallas. Pero lo hizo con el pueblo, y para poderlo hacer con el pueblo tuvo que estar unido. A mí me venía una pregunta muy interesante. Y decía, la pregunta que yo tenía es, ¿por qué con Moisés se quejaban tanto? ¿Verdad? Siendo Moisés, los de Coré, los otros, Aarón, María, hubo mucha rebelión por ahí, ¿no? ¿Y por qué con Josué, si te fijas en la historia, hay muy poca rebelión? Hay mucha unidad. ¿Por qué? Y Dios me cambió la pregunta, porque no era una buena pregunta. Y Dios me dijo, es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué llegó a alcanzar Josué y qué llegó a alcanzar Moisés? Y yo, Moisés dio vueltas en el desierto con su pueblo, a pesar, en contra de su voluntad. Moisés es un hombre de Dios. Pero en cambio Josué conquistó. Sí, porque hubo unidad. Es decir, la pregunta no era, ¿por qué hubo rebelión con Moisés y no con Josué? No, la pregunta es, ¿qué resultados tiene cuando hay unidad?
Cuando hay unidad se alcanzan objetivos, proyectos, familias que se construyen, trabajos que funcionan. Cuando vas a un lugar y se ve disensión, vas a un hospital, vas a un avión, y ves que hay como discusión entre la plantilla, que hace sentir incómodo. Y sabes que van a pasar cosas incómodas. Se puede construir poco, pero cuando hay unidad, y la unidad del pueblo es algo espiritual. No puedes atarlo. Y menos en el siglo XXI, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados a que yo soy mi rey de Taifa, yo soy mi Dios, Dios ya me habla y yo me pastoreo y yo ya pediré consejo aquí o aquí, pero yo tomaré mis decisiones. Sí, pero eso no es bíblico. Pero tú fíjate, qué pueblo. Un pueblo que ya estuvo probado hace poco, porque pasaron por una circuncisión. Todos le dijeron, Josué, te vamos a seguir. Vamos, te vamos a seguir. Eso sí, que no te apartes, que no haya un pecado grosso, que no empeces a hacer idolatría. Claro, pero lo que tú decidas te seguimos, aunque no entendamos. Porque tú dime, ¿quién entendería este plan? Puede que solo Josué. Mira, Dios me ha dicho eso. Y el resto solo por unidad y compromiso con Josué, porque era el siervo de Dios. Ir contra el siervo de Dios era ir contra el Dios que puso al siervo. Y Josué ya los pasó por fuego y dijo, ahora circuncisión. ¿Y circuncisión? ¿Qué hubiera pasado con alguien que hubiera dicho, no, yo no? Dice la palabra que hasta se apedreaba si no seguían lo que decía Josué. Hoy en día no pasa eso, pero se puede ver un deterioro espiritual, se pueden ver tantas cosas. Solo a través del tiempo vas viendo la evolución de las personas, de la vida espiritual, de las decisiones. Y como pueblo he puesto esta frase, unido en confianza bajo las directrices de los siervos de Dios. Porque unido no quiere decir, bueno, pues lo has dicho, venga, vamos, es lo que toca. Sino dice, es en confianza. Es el siervo que ha puesto Dios, amén, es como si Dios lo dice, o sea, lo creo. Porque si confías en el siervo de Dios, confías en Dios. Si confías en Dios, confías en el siervo de Dios. A veces hasta con Dios es, ay Señor, es que esto no lo entiendo, ¿verdad? Pero eso no tiene sentido. Aunque no lo entiendas, confías en Dios. Y te gozas porque sabes que tiene el mejor plan. Y hay personas que dicen, bueno, pero los siervos de Dios es que son hombres, se pueden equivocar. Claro. De hecho, la semana que viene hablaremos de un error de Josué que tuvo con Jai. Claro que se pueden equivocar. Pero Dios lo utiliza para bien, que lo veremos. Pero el pueblo sigue enganchado a Josué. ¿Se equivoca? Claro. Si no le doy concesión para que se equivoque el líder, entonces ¿qué? Cuando yo me equivoque me va a machacar. No sé, no es eso. Claro que se puede equivocar. Pero hay un apego de saber que Dios lo va a utilizar en cualquier circunstancia. Y fíjate que hay una predicación muy buena de la iglesia de Willow Creek que habla de confianza versus sospecha. Y a veces uno tiene la tendencia a confiar y decir, no, yo estoy en este colegio, este profesor dice que ahora dediquemos más tiempo a esto, él sabe. Pero luego está el que sospecha ¿y si no llegamos bien a selectividad? ¿Y si nos estamos parando mucho aquí? Profe, ¿y si no sé cuánto? Claro, es que sospechar es muy fácil, pero es una decisión del corazón. Y uno puede sospechar de todo. ¿Será que mi marido me está engañando? ¿Será que no sé cuánto? Puede sospechar de todo o puede confiar. Es una frase que me gusta mucho, que suena, ¿no?, por la iglesia. Es que el liderazgo, la unidad en esta iglesia se basa en confianza. Y confianza no es cuando dicen todo lo que tú quieres escuchar, que dices, qué guay, sí, estamos de acuerdo, lo veo igual. Confianza es cuando te dicen algo que tú no estás de acuerdo y dices, pero confío, vamos hacia adelante. Recuerdo una frase que dijo Randy, teníamos una reunión de pastores y decía, vosotros los pastores sabéis una cosa, que verás el corazón de las personas cuando le dices algo que no. Si le dices que sí a todo,
Pero cuando le dices que no, ahí ves cómo se va a comportar. Si realmente está contigo o no está contigo. Y esto es como un carrusel. ¿Sabéis los carruseles de Tío Vivo que va girando? Es pura física, ¿no? Es muy curioso. Pero si uno se acerca al mástil, caminando, tú imagínate caminando, que vas como... Si te acercas al mástil, la propia fuerza centrípeta te acerca cada vez al mástil más. En cambio, si uno se va alejando y está al borde, la fuerza te saca hacia afuera. Y esto es muy interesante, porque conforme más confías en las cosas de Dios, más te va aferrando a Dios. Pero como cuanto uno más desconfía y se va hacia fuera, dice, bueno, esto es diferente, yo es que lo veo diferente, es que esto no lo veo bien. O incluso lo comentas con otras personas, cosa que trae desunidad, murmuración y ruptura. Dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pues el que está fuera al final sin darse cuenta, yo no me siento bien aquí, no encuentro mi lugar, es que siento que Dios me... Sí, claro, porque se fue uno saliendo. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera dejado la columna de humo o la columna de fuego? ¿Qué hubiera pasado en el desierto? Es unidad. Y Dios nos llama a vivir en unidad. Y un tercero, y es muy importante a nosotros como iglesia. Ahora, por ejemplo, Roda de Bará es un lugar que estamos sintiendo de ir allí cada domingo, y claro que podrían haber voces, y por qué tan lejos, y por qué esto, y por qué no a Sardañola, y por qué no sé dónde. Claro. Pero qué bonito que hay una unidad de espíritu, decir, esto es de Dios, y tienes a una iglesia orando, apoyando, contribuyendo en venir, tantas cosas, porque eso es de Dios. Esa unidad, aunque quizás pueda no entenderse, ¿no? Leo, el pastor chileno, hace unas semanas estaba con nosotros y decía, es que no tenía sentido, nosotros estábamos en Santiago de Chile y lo normal es plantar cerca, y nos fuimos a plantar a 6.000 kilómetros al sur en la Patagonia, casi en la Antártida. En el Antártico, perdón. Y dice, ¿qué haces ahí? Recursos y tal, pero la iglesia estaba unida. Y por último quiero acabar con el tercer recurso, que es Rahab. ¿Qué simboliza Rahab? Rahab está simbolizando a las personas que todavía no son de la iglesia y que Dios está trayendo e incorporando. Las personas que no eran del pueblo, pero que se estaban incorporando al pueblo. Y dice, yo he puesto esta frase, Rahab, : Dios añade cada día a los que han de ser salvos. Esto lo hace Dios. ¿Por qué? Porque hay líderes que escuchan al Espíritu Santo. Porque hay un pueblo que sigue las indicaciones de los siervos de Dios. Y eso es una centrifugadora de salvación. Hace que Rahab tenga salvación. Y no solo tú, sino tu padre, tu madre, tu casa, tus hermanos. Fíjate la parentela. Cuando viene alguien nuevo creyente, decimos, oye, ¿a quién conoces? Háblales de Jesús. Y es muy fácil ver cómo traen a personas, porque Dios no solo ha salvado a esa persona, sino que está destinando un nuevo espolón, una nueva bastida para traer salvación a esa casa, a ese colegio, a ese trabajo. Y acabo... simplemente recordando algunas cosas. Rahab parecía que no pudiera ir muy lejos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Acabó apareciendo en el libro de Hebreos capítulo 11, una carta que se habla de los héroes de la fe. Y ella está al lado de Salomón, de Sansón, de Josué, de Moisés, porque es la fe lo que mira el Señor. No es la condición, no es tu pasado, no son tus habilidades o talentos, no es tu capacidad de contactos o tu dinero. Dios mira al corazón.
Así que nos está representando a las personas que están llegando a la congregación, las que están recibiendo la obra, las que están siendo impactadas, las que están viendo cómo se extiende el reino de Dios en sus vidas. Jesús se introduce en esas personas, va conquistando. La tierra prometida para nosotros es más y más personas que conozcan a Dios. Esa es nuestra tierra prometida. Es la conquista en grupos de vida, en cultos, en nuestros contextos, en Supernaturals, en seminario. Es la conquista. Y se consigue con escuchar al Espíritu, con andar en unidad y con el enfoque hacia Dios. Y un último. Estos son los recursos de Dios. Dios es que no sale oro, no sale un gran equipo de música, cosa que todo esto nos vale. Simplemente trabaja con personas para alcanzar personas. Realmente esa es la conquista. Y fíjate, para finalizar, un versículo. 2 Corintios 10, 3, 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, piénsate a ti como guerrero, como ese pueblo, a mí como ese pueblo, no militamos según la carne. No hacemos las cosas de la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas físicas, no, esto era una alegoría de lo que ahora vivimos. Fortalezas mentales, fortalezas de pecado, fortalezas de orgullo, fortalezas de avaricia, fortalezas de mentira, fortaleza de temores. Viene para destruir, derribando argumentos que hablan contra Dios, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia confiada. Permíteme poner el paréntesis. Obedecer es confiar en Cristo. En Cristo. Este es el castillo de Cardona, que lo sepáis. Aquí, el que hace el diseño